Muy buenas, niños, alumnos del séptimo grado. El día de hoy vamos a iniciar con una clase más de ciencias sociales y esta vez estaremos hablando del tema la dictadura de Carías. Ciencias sociales de séptimo grado y como les decía, el tema dictadura de Tiburcio Carías Andino de 1933 a 1949. Expectativa de logro para esta clase virtual es definir el concepto de dictadura, identificar las principales características de una dictadura, describir el inicio y desarrollo y finalización de la dictadura de Carías, rechazar las dictaduras como formas de gobierno en nuestro país. Exposición de conocimientos previos. ¿Conoce o han oído hablar ustedes de este personaje que les voy a presentar? Ah, muy bien. Se llamaba Tiburcio Carías Andino. ¿Qué es dictadura? Es un régimen autoritario o una forma de organización política según la cual el poder está encarnado en una sola persona o un número pequeño de personas que lo ejercen de forma absoluta. Es un pequeño grupo que domina todos los demás grupos. Nuestro país tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero cuando está secuestrado por una sola persona, entonces a eso le llamamos dictadura. Una dictadura se caracteriza por concentración de poder en una sola persona o pequeño grupo. Es cuando una sola persona manda y se hace lo que él dice, o un pequeño grupo de personas que están a la par de ese máximo líder que tienen y el cual hacen que hagan hacer hacen que se haga todo lo que él dice. Justificación de la actuación política, o sea, ellos justifican de por qué motivos están en el poder. El empleo sistemático del terror. Ellos infunden terror sobre la población para mantenerse en el poder. Y otras de las características es cárceles clandestinas y desapariciones forzadas. Para todas aquellas personas que estén contrarias o opositoras al gobierno, pues entonces hacen eso. O otro tipo de situaciones como lo es el mandar a asesinar a las personas líderes que están en la oposición. Tiburcio Carías Andino nació en Tegucigalpa el 15 de marzo de 1876. Fue abogado y militar de cerro. Cuando hablamos de militar de cerro es que como no había una profesión en ese tiempo, él tomó el título de militar, ¿verdad? Porque peleó en los cerros, en las montañas. Profesor de la Escuela de Varones y de la Universidad Central. Inició en el Partido Liberal de Honduras. Participó en guerras civiles de 1919 y 1924. Ocupó importantes puestos públicos. Fundador del Partido Nacional de Francisco Morazán, perdón, del Partido Nacional de Honduras. Este, este señor participó en la fundación, ¿verdad? Una vez que el Partido Conservador se consolidó y luego participó en la formación ya, consolidación del Partido Nacional. ¿Cómo llegó al poder Tiburcio Carías Andino? Bueno, Tiburcio Carías Andino gana las elecciones pero hubo revueltas por denuncias de fraude, ya que la mayoría de votos de ese año habían aumentado más que la cantidad de la población. Es inaudito. O sea, sacó más votos, la sumatoria de los votos fue mayor a la cantidad de población que había en el país en ese entonces. Tiburcio Carías Andino sacó entonces en las elecciones de 1932 80.512 votos contra Zúñiga Huete, que obtuvo 61.047 votos a su favor, ¿verdad? De esa forma él obtuvo la presidencia. Dictadura de Carías, el Cariato, el famoso Cariato. ¿Qué hizo este hombre? Reformó la Constitución en 1936 a 1939. ¿Para qué? Con el fin de quedarse en el poder, para seguir gobernando hasta 1949. El lema de Carías en este caso era entierro, destierro o entierro. Las personas opositoras eran encerradas en cárceles clandestinas
o en las mismas cárceles que tenía el Estado. Destierro, que las personas salían huyendo del país por temor a ser asesinados o por temor de ser encerrados. Y el entierro, pues era lógicamente asesinar a las personas que estaban en oposición al gobierno. Restringió la libertad de expresión, circulación y sindicalización. No había, no, las personas no podían hablar en contra de su gobierno. Las personas no podían publicar en los medios de comunicación cosas opuestas a su gobierno, a su régimen. Y también los sindicatos los abolió, los dejó por desapercibidos. Seguimos con la dictadura, pues el cuarto es culto a la personalidad y red de la alianza. O sea que él era el principal autor de esta dictadura, era el principal que estaba enfrente de esta dictadura. Apoyo de la United Fruit Company, las empresas bananeras extranjeras de Estados Unidos, pues apoyaron decisivamente a este hombre, a Carillas. Y tuvo el apoyo por ende, de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cómo finaliza la dictadura? Bueno, una vez que el Departamento de Estado en 1946 dio la orden debido a que finalizó la Guerra Mundial, Estados Unidos retiró su apoyo a la dictadura de Carillas. Estados Unidos estaba en contra de todas las dictaduras que surgieron, que habían en la Guerra Mundial y post-Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por lo que no podía contradecirse y se opuso pues a la dictadura de Carillas, y de esa forma también puso fin y obligó al régimen a hacer elecciones para cambio de gobierno. Según la población hondureña, hay una dualidad en la memoria colectiva del hondureño. ¿Qué significa esto? Que unos pensaban una cosa y otros pensaban otra. Para la mayoría de los habitantes hondureños, fue una época de terror, una época de persecución, una época donde no había libertad de expresión y no se podía vivir en el país de una forma libre. Y otros que se sentían seguros. Lógicamente, el que estaba a favor del gobierno, pues se sentía seguro, porque igual todas las personas que se dedicaban a hurtos, a cuestiones de delitos, entonces también eran asesinados. Entonces, por eso había un cierto grado de seguridad para las personas. En conclusión, en el siglo XX, de la historia hondureña está marcada, el siglo XX está marcado por una gran inestabilidad política, social y económica, debido al control ejercido por las compañías bananeras. La dictadura de Tiburcio Carías Andino se instauró por 16 años a través de las reformas ilegales a la Constitución, el clientelismo político y la represión contra los opositores, manifestada en su lema encierro, destierro o encierro, que ya les expliqué. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos retiró su apoyo a Carías, obligándolo a convocar a elecciones, ¿verdad? Y de ahí surgen otros gobiernos que más adelante lo estaremos viendo. Como tarea les queda completar el siguiente cuadro. Van a escribir tipo de gobierno. Tenemos ya dada ahí la situación, dictadura. Va a escribir quién es el gobernante. Ya sabemos que es Tiburcio Carías Andino. El periodo de tiempo, 1933 a 1949. Y me van a describir las características del gobierno de Carías. Eso es todo y muchas gracias por su atención, ¿verdad? Gracias porque hemos podido finalizar este video para ustedes, alumnos, y espero que les guste y sea de su agrado, ¿verdad? Así de que nos vemos.